Shabbat Shalom, ¿cómo están, amados hermanos? Bienvenidos nuevamente a la entrega de la Torá, de la Parashá de la semana. Este día estamos completando un libro más del Humash, del Pentateuco. Les recordamos, por favor, que le den like a este mensaje para que nos ayuden a que el algoritmo pueda dar mucho más indicaciones a otras personas que quieran buscar un material similar para su estudio. También sería muy importante que pudieran compartir, pero mucho más aún si pudieran suscribirse al canal y le dan a la campanita para que puedan recibir cualquier notificación que les llegue de alguna enseñanza con respecto a la Torá. Quien les habla aquí, el Moré William Salas, les saluda desde la congregación Derech Emuná en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Vamos a iniciar con las dos últimas parashot del libro de Números. Estamos con la Parashat Matot Masei. Se las refiere como una sola, pero recordamos, es una parashá combinada. El tema que aprendemos aquí, las tribus terminan sus peregrinaciones. Matot significa tribus y Masei, viajes. Hacemos la verajá para poder estudiar la Torá y aprender de ella. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Esta porción combinada son las porciones número 42, qué curioso el número, y 43 de la Torá, de un total de 54 parashot, y es la novena y la décima, que es la final, del Sefer Bamidbar, libro de los números, que el cual tiene un total de 10 parashot. Son 244 versículos en total. Hay una pequeña variación con respecto al esquema de los versículos. Eso lo explicamos en la anterior semana, que el capítulo 29 de Números terminaba en el versículo 40 en las versiones cristianas, pero, en las versiones hebreas, y en el 39 en las cristianas. Entonces, aquí ya en el capítulo 30 se hace el ajuste porque luego termina compaginado, van sincronizados. Solamente sería en el capítulo 30 que sigue otra numeración desfasada con un versículo. Tenemos 28 versículos en la primera aliyá y como ven es un poco pesada, son muchísimos versículos para estudiar. El Maftir son los últimos 3 versículos del libro de Bamidbar, y al finalizar de leer el Maftir hoy día se gritó Hazak, Hazak, Benit Hasek, porque se acabó de leer el Sefer Bamidbar. En la Haftará tenemos dos tradiciones, la tradición de los Sefardim, que fue la que leímos hoy día, que es muy similar a la de los Ashkenazim, con la diferencia que los Ashkenazim leen un versículo del capítulo 3, que es el versículo 4, y los Sefardim leen 2 versículos, los 2 primeros del capítulo 2. Pero luego ambos leen la continuación de donde quedó la Haftará la semana pasada. El capítulo 2, el versículo 4 al 28. Y vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 5, solamente estos 5 versículos que son temas que nos atañen para el día de hoy en nuestra enseñanza. Nuevamente vamos a hacer recuerdo acerca de las 3 Haftarot. Son 3 porciones de los profetas que se leen durante el periodo de Ben Hametzarim, las 3 semanas de duelo entre 17 de Tamuz y 9 de Av. Como saben, nosotros seguimos todavía en estas 3 semanas, que algunos dicen que son las semanas de mayor oscuridad, pero donde mientras más oscuridad hay, más potencial hay de producir luz. Se conoce en la tradición judía estas 3 semanas como las 3
de la desgracia. Tlatat de Puranuta. Me cuesta mucho más mencionar el arameo. Esto es una frase aramea que significa las tres, por supuesto refiriéndose a las semanas de la desgracia o de la tristeza. En la primera Haftará vimos la semana pasada el pasaje del libro de Jeremías desde el inicio hasta el capítulo 2, verso 3. Y esta semana engancha al verso 4 y llegamos hasta el verso 28 del mismo capítulo 2. Aquí está lo que les comenté, las tradiciones sefardíes y ashkenazí, del versículo o los dos versículos adicionales que se leen. Coincide habitualmente con la parashá combinada Matot Masei, que es lo que nos ha pasado hoy día. Y la siguiente semana, la tercera haftará de retribución es en Shabbat Chazón. Shabbat Chazón se llama así porque es donde se hace la lectura del profeta Isaías, y así es como comienza justamente el libro, Chazón Yeshayahu, la visión del profeta Isaías. Y esta se lee durante el Shabbat inmediatamente anterior al ayuno del 9 de Av, que es Tisha B'Av, conocido formalmente como Shabbat Chazón, por la palabra inicial del texto. Bueno, ¿cómo empieza la primera parashá? Son dos parashot, como saben. En la primera, que es el versículo 2 del capítulo 30, pero en las versiones cristianas es el versículo 1, dice: Vaidaber Moshe el Rashei Hamatot Lifnei Israel Lemor Ze Hadabar Asher Tziva Adonai. Entonces Moshe habló a los líderes de las tribus, Roshei o Rashei, eso viene de la palabra cabeza, a las cabezas de las tribus, a los hijos de Israel. O sea, a través de ellos también se iba a transmitir el mensaje también a los hijos de Israel. Ze Hadabar Asher Tziva Adonai. Esta es la palabra que mandó, que ordenó o que instruyó el Eterno. Y vamos a hablar a continuación con respecto de los votos. Y la segunda parashá, como empieza, lo veremos enseguida. Vamos a ver cómo está resumida esta parashá. ¿Cuáles son los temas principales? La primera es las leyes sobre los votos, que regula la santidad de la palabra hablada y las condiciones para la anulación de promesas hechas por mujeres. Con respecto a los varones, perdonen la expresión, pero estamos fritos. Palabra que sale de tu boca, tienes que cumplir. La mujer tiene esa ayuda todavía. Luego tenemos la guerra contra Madián. Antes de morir, Moshe tiene un último encargo más. Hago un pequeño paréntesis. Las leyes sobre los votos, como ustedes saben, la Torá no es necesariamente lineal. No es que pasó lo de Pinjas y el Eterno, oye, me olvidaba, hay una ley sobre los votos. No. Se van contando los relatos y paralelamente se va mencionando todas las leyes e instrucciones que Hashem le dio a Moshe en el monte Sinaí. Es muy rara la instructiva que se da luego de que dejaron el monte Sinaí. La mayor parte de las leyes se dieron en el monte Sinaí. Es más, solamente hay 8, recuerdan, ¿no? Así más fácil hacer el 8. Hay 8 que se dieron en la Parashat Shemini, en Shemini, porque en la Parashat no están. En el 8º día, o sea, el primer día de Nisan, se dieron 8 mitzvot o instrucciones adicionales. Pero luego, generalmente, todas las todas las mitzvot se dieron en el Sinaí. ¿Ya? Entonces, esto es un pequeño paréntesis. Me refiero a las leyes de los votos. Aprovecho mi paréntesis para decir que justamente es un paréntesis. Así empieza. Ya luego retoma el relato, pasó lo de Pinjas, y antes de morir, Moshe,
el Eterno le dice, algo más tienes que hacer. Tienes que ir a hacer guerra contra Madián. Entonces, aquí tenemos la ejecución del mandato divino de castigar a los midianitas, resultando en la captura de bienes y la purificación del botín. Distribución del botín, hay normas específicas para dividir las riquezas y el ganado entre soldados, el pueblo y los levitas. Hay algunas instrucciones más, pero como les dije, eso ya está referido o sucedió en Sinaí. Hay una situación interesante, aquí vemos que se derrota a 5 reyes de Midian, pero dense cuenta que no se hace guerra contra Moab, siendo que Moab fue el iniciador de todo. Alguna vez leí un comentario que decía que contra Moab no se descargó tanta ira porque, en fin, Moab actuó, contrató a Bilam porque Moab estaba asustado. Claro, no debería ser justificativo, pero Moab, acuérdense, cuando Balac contrató a Bilam, no lo hizo para destruir a Israel, solo quería debilitarlo y que los señores se vayan de su tierra. No era su intención destruirlos. Pero ¿qué pasa con Midian? Midian tiene la actitud intrusa porque de repente aparecen los midianitas, nadie los llamó, pero se meten a querer destruir a Israel. Participan en este complot que Bilam les dictamina, les dice, no pueden destruirlos de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y fueron los midianitas los que hicieron el complot. Por eso Hashem se va de golpe contra los midianitas y no contra Moab. Y es aquí donde mueren los 5 reyes de Midian, los principales, y además muere Bilam. Vemos que Bilam sigue aconsejando a los reyes, o seguramente lo contratarían para que les dé alguna profecía, por supuesto, todo con esto, para que puedan ganar, pero con el Eterno no hay maleficio, no hay conjuro, no hay nada que pueda contra él. Entonces Israel tiene una contundente victoria, mueren todos los varones y toma como botín a todas las mujeres. Hay algo interesante que sucede y es que Moshe les recrimina y les dice, ¿por qué dejaron viva a las, disculpen la expresión, pero lo dice así, a las agujeradas? Está diciendo literalmente a las que ya han sido defloradas. En otras palabras, a las que ya no son vírgenes. Ellas no, ellas también tienen que morir. Se permite que puedan vivir las vírgenes y obviamente las niñas, pero las que ya han tenido relaciones con algún varón también deben morir. Bueno, luego tenemos en la Parashá Matot, la petición de Rubén y Gad. Y dice, y media tribu de Manasés. En realidad, la media tribu de Manasés no se la ve haciendo la petición. Son Rubén y Gad quienes se aproximan y le dicen, queremos nosotros quedarnos de este lado porque vieron los pastizales, vieron los territorios que tomaron de Og y de ¿cómo se llama el otro? Sihón y de los otros reyes. Y dijeron, bueno, si ya los conquistamos, nos quedamos con sus ciudades y la tierra es buena, nos queremos quedar acá, pensando primeramente en quién, en sus ganados, más antes que en sus hijos. Entonces, Moshe consulta y le dice, ok, el Eterno, pero ojo, cuando toque ir a luchar, a ayudar a sus hermanos, tienen que cruzar el Jardín, el Jordán, para ir a ayudar, porque la guerra se va a dar cruzando el Jordán. Entonces ellos aceptaron y dijeron que sí. Hay un estudio cabalístico de la Kabbalah, no lo voy a mencionar, es muy extenso, acerca de los nombres de Rubén y Gad. Si ustedes toman la primera y las 2 primeras letras de los nombres, de Rubén tenemos la Resh y de Gad tenemos la Gimel. Se forma la palabra, si hacemos Gimel Resh, Ger, como extranjero.
Y si tomamos las últimas letras, la Nun y la Dalet, se forma la palabra Nad, que significa errante. Acuérdense que cuando Caín huyó por su vida, se fue a un lugar llamado Nod. ¿No ve? ¿Qué significa Nod? Tierra de errantes. Entonces es como que ellos aún no van a cruzar y van a mantenerse todavía errantes en la tierra, hasta que esa tierra ya sea declarada, obviamente, dentro de los límites de Israel. Porque antes Israel iba a ser solamente hasta el Jardín, desde el río hasta el mar. Pero sabemos que los límites reales y definitivos de la tierra de Israel es desde el Nilo hasta el Perat. Ya los agarré en curva. Perat es Éufrates en hebreo. Muy bien, entonces el Eterno también la corta la tribu de Manashe y pone a una mitad en un lado del jardín y la otra mitad quedará del otro lado. Y es la que ayudará también a sus hermanos a que no queden como extranjeros o prosélitos errantes. Pero bueno, eso es otro tema. Moshe acepta la petición. Aquí vemos el compromiso militar de las 2 tribus y medias, a cambio de que crucen el río y lideren la vanguardia en la conquista de Canaán. Ellos tienen que llevar la delantera. Como quisieron quedarse acá mostrando una aparente cobardía, no la mostraron por supuesto, pero para que no quepa la menor duda, para que nadie diga qué cobardes no quisieron ir a la guerra, ellos iban a liderar la vanguardia. ¿Saben qué es la vanguardia, no? La parte de adelante de la tropa. Y la parte de atrás se llama retaguardia. Bueno, vamos a la segunda parashá. ¿Cómo empieza la segunda parashá? Masei. Empieza diciendo así el texto de la Torá. Ele Maaseh bene Israel asher yatzu me'eretz Mitzrayim letzivotam beyad Moshe ve'Aharon. Ele Maasei, estas son las marchas. Masei tiene que ver con el hecho de moverse de un lugar a otro. Cuando yo en hebreo actual digo yo paseo, en hebreo es ani, no sea, tiene la misma raíz que es la samej y la ain, esa raíz bilítera. Entonces el hecho de moverse tiene que ver con esta palabra masei, más que con los campamentos a las que llegan. Aquí voy a explicar algo interesante. Que partieron de la tierra, la palabra para partieron es yatsu. Yatsu es que salieron. Nosotros hicimos hace un momento la bendición de Hamotzi. ¿No ves? De la del pan se la llama Hamotzi, que es que hace salir, hace brotar. Entonces, el Yetze no es solamente salir de que estaba dentro y sale, sino de que brotó. Tiene sus raíces en Egipto, pero Israel brotó así como brota el pan. Claro, el pan no brota como pan, no es una planta de pan, sino brota como el trigo. Pero así está en la bendición, ¿eh? El pan brota literalmente de la tierra. Así Israel brotó, salió también de Egipto. Letzibotán, por sus ejércitos. Ahí viene la palabra tzavá, que significa ejército. Recuerden que uno de los nombres del Eterno es Adonai Tzevaot, es Hashem de los ejércitos. Beyat Moshe, de mano de Moshe, pero también de Aharón. Moshe no lo hizo solo. Aharón también fue su gran colaborador. ¿Y cuáles son los temas de la Parashat Masei? Hablamos de 42 jornadas. Entiéndase, no son 42 campamentos. Son 42 viajes. En un viaje hay punto de inicio y punto de llegada. Se da el registro detallado de cada una de las paradas del pueblo de Israel, desde la salida de Egipto hasta las llanuras de Moab. Desde las llanuras de Moab, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Ya no va a estar registrado en la Torá.
El siguiente paso está en Yehoshua, en Josué. El siguiente paso es Gilgal, antes de conquistar Jericó, o Jericó como lo conocemos en español. Se dan las instrucciones de la conquista, mandato de expulsar a todos los habitantes de Canaán y destruir por completo sus ídolos y lugares de culto. Fronteras de la tierra prometida, delimitación geográfica exacta de los límites que tendría el territorio de Israel. Líderes de la partición. Se designa a Eleazar, a Josué y a un príncipe de cada tribu, a un Nazí, a un Rosh, para coordinar la futura repartición de la tierra. Entiéndase que un Rosh no es el mandamás, es simplemente un representante que obviamente tiene que tener o cumplir con ciertas características y cualidades. No cualquiera podía ser Rosh, pero Rosh no era el jefe. Podemos usar esa palabra, pero no como solemos entender actualmente. Se mencionan las ciudades levitas y las de refugio. Como los levitas no iban a tener heredad, toda la tribu de Leví, no solamente la tribu, la familia de Kehat, no solamente los hijos de Aarón, toda la tribu de Leví no iban a tener un territorio para administrar. No significa que los pobres no pueden vivir en la tierra de Israel. Estamos hablando de reformas agrarias, no sagrarias. Reformas agrarias. Le están dando terreno para que obviamente la habiten, pero también la trabajen y con ese trabajo también hacer funcionar el sacerdocio. Pero los levitas, por su lado, no iban a tener una tierra que trabajar, sino que iban a estar ocupados enteramente al servicio sagrado. Dentro de estas ciudades levitas habían también, que eran 48, 6 de ellas servirían como ciudades de refugio. 3 a un lado del Jardín y 3 al otro lado. Luego se iban a ir incrementando. ¿Qué era una ciudad de refugio? Si una persona mataba por accidente a otra persona o por error accidental por supuesto, no debí matarte a ti, era al otro. No es error. Por accidente a otra persona, entonces no merecía la muerte, pero el designado para la venganza, el redentor vengativo, tiene su nombre, no recuerdo cómo es ahora actualmente, él podía ir y matarlo donde sea que lo pille y no tenía culpa. Entonces, si esta persona tenía la posibilidad de defenderse, tenía que correr a una de estas 6 ciudades. Y entonces el redentor no podía entrar a matarlo. Pero si él se salía de la ciudad, lo siento, te saliste de la tuja. Bueno, aquí en Santa Cruz y en el oriente boliviano le decimos tuja a un elemento de protección. Mientras yo tocaba la tuja, no me pasaba nada, pero si la soltaba, entonces ya estaba frito. Algo muy similar sucede en el béisbol, ¿no? Con las bases. Las bases del béisbol son como la famosa tuja. Si uno la toca, no me pueden ponchar, pero si me suelto de la base y me distraen y me tocan con la pelota que está en juego, ya yo estoy fuera, estoy out. Es muy bonito el béisbol, más bonito que el fútbol. No, mentira. Yo sé que algunos están pensando tal vez en un partido importante que se viene más tarde. Pero bueno, sigamos. Pero si la persona era enteramente culpable, ni del templo ni del altar podía escaparse. Si se agarraba del altar, de ahí lo vas a sacar y lo vas a ir a hacer matar, si era culpable. Leyes sobre el homicidio, nuevamente, se siguen dando leyes, pero no es que, me olvidé, por si acaso hay esta ley. No, se vuelve a traer a colación el asunto de las leyes sobre el homicidio, obviamente relacionados ya a las ciudades de refugio. Hay la distinción legal estricta entre el asesino premeditado y el homicida
accidental. No es lo mismo asesinar que cometer homicidio. Bueno, el asesinato es un homicidio, porque homicidio es matar, es hacer morir a un ser humano. Pero el homicidio puede ser accidental como premeditado. Cuando es premeditado, eso en español se conoce como asesinato. Ese es el mandamiento, por si acaso, que se encuentra en las 10 palabras, en el Aseret Hadibrot, o como llamamos el decálogo. Cuando dicen no matarás, no, lo correcto es no debes asesinar, porque matar sí se puede en determinadas circunstancias. Y cuando era accidental, el asesino no tenía culpa, pero el redentor tenía la autoridad para vengar esa muerte. Y finalmente la preservación de las herencias. Vuelve a colación el tema de las hijas de Zelofhad que habían pedido que puedan heredar la tierra de su padre, porque su padre había muerto no en la rebelión de Korah, sino por su pecado. Y bueno, entonces Hashem dijo, sí, es justo lo que te están pidiendo, hay que darles, pero tiene que quedar, aquí se explica, la herencia tiene que quedar en la familia. Las hijas de Zelofhad tienen que casarse con personas de la tribu de Manashe. Mientras más cercana sea la familia, mejor, para que la tierra permanezca en la familia y en la tribu especialmente. Bueno, en la Haftará que se leyó, perdón, no hice el cambio. Dice Jeremías 1, no, era Jeremías capítulo 2, versículo 4 hasta el 2, 28. Y aparte, una pequeña adición. Pero sí, esto sí está bien corregido. El reproche divino, esto es lo que trata la Haftará de esta semana. Dios pregunta, ¿qué injusta encontraron los antepasados en él para alejarse, o qué injusticia, perdón, y seguir a ídolos vanos? Olvido de los milagros. El pueblo y sus líderes, los sacerdotes, los pastores y los profetas, olvidaron quién los sacó de Egipto y los guió por el desierto árido hasta una tierra fértil. Un pecado insólito. Jeremías señala que ni las naciones paganas cambian a sus dioses falsos, pero Israel cambia a su Dios verdadero por lo que no aprovecha. Las dos cisternas. Se presenta la famosa metáfora de Israel abandonando a Dios, la fuente de aguas vivas, para cavar para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La consecuencia, el sufrimiento del pueblo es el resultado directo de haber abandonado a Dios y haber buscado alianzas políticas en Egipto y en Asiria. Llamado al arrepentimiento, la lectura concluye en la tradición sefardí ashkenazí con una invitación a retornar a Dios de corazón, llamándolo Padre y guía de mi juventud. Muy bien, todavía no entramos al tema, pero les voy a mostrar algo interesante para que nos quede claro qué son los masei. Masei, no maasei. Maasei son actos, hechos, pero masei son jornadas, son viajes. Entonces, en total, ¿cuántas son? 42. ¿Hay cuántos puntos? Hay 43 puntos. Significa que los masei son los viajes. El primer masei, la primera masá, el primer viaje, es de Ramsés a Sucot. ¿Están notando algo raro, no? ¿Puse algo raro en el título? ¿Les cuadra o no les cuadra? Desde Abraham hasta David. ¿Por qué le puse ese título? Y miren lo que le pongo en el segundo título. Y en el tercero. Según el Evangelio de Mateo, ¿cuántas generaciones hay de Abraham hasta Yeshua?
a Yeshua. 14 más 14 más 14. Son 3 paquetes de 14 generaciones, donde curiosamente el nombre de David, Dalet, Vav, Dalet, suma 14. Entonces son 14 generaciones de Abraham hasta David, y luego de Salomón, o sea, desde David hasta la deportación de Babilonia, a Jeconías son 14. Y de Salatiel hasta el Mashiach también son 14 generaciones. Sumadas dan 42. Les dicen los sabios que estos 42 años, o perdón, 42 más 6, representan la vida de una persona, la total existencia. De Ramsés a Sucot es cuando tú naces. Y así vas llegando hasta que vas a hacer el último cruce. ¿Cuál es el último cruce? El cruce al Jardín, el cruce al reino, el cruce al Olam Haba. Dentro del Olam Hazé, de tu Olam Hazé, de tu vida, tienes 42 etapas. Que curiosamente son los 42 también, 42 generaciones que se tiene desde Abraham hasta Yeshua. Desde Abraham a David, las primeras 14 generaciones, 14 más 6. Tenemos que salen de Ramsés a Sucot. De Ramsés salen el día 16. No, el día 15. En ese día salen de Ramsés y quedan en el mismo día, llegan hasta Sucot, porque de Ramsés empiezan a juntarse en Sucot. Ya de Sucot parten hasta Etam. Cada lugar donde llegan es un lugar donde tienen que guardar estrictamente un descanso, tienen que dejar la marcha. Por eso, alguna vez yo les dije, pareciera ser que en Ramsés hicieron el junte, se juntaron y llegaron hasta, en Sucot, desde Ramsés. Tenían que quedar ahí, ¿por qué? Porque esto era el día jueves 15 de Nisan, de ese año. Y quedaron en Sucot hasta el Shabbat, porque ahí estaban esperando que todos los demás vayan congregándose. Quedaron ahí hasta el Shabbat. Luego del Shabbat, en Sucot es donde se recuperan los huesos de Yosef y se van hasta Etam. ¿Por qué paran en Etam? Ahí es donde tenemos una pequeña diferencia con la tradición. Porque la tradición los pone en Pijajirot, que es la llegada del segundo viaje del tercer viaje recién en el día séptimo de los panes sin levadura. Pero ¿por qué paran en Etam? Ahí yo pienso que en Etam fue donde hicieron la Mikra Kodesh. Fue el séptimo día de Pesaj, que cayó también miércoles. Entonces, ¿qué pasó? De ahí hicieron el retorno, volvieron y llegaron hasta Pijajirot. Ahí ya llegaron, obligatoriamente tuvieron que descansar el día viernes para guardar el Shabbat. Ya finalizando el Shabbat fue que Egipto les dio alcance. Esto era delante de Baal-Zafón y frente a Migdol. Y así vamos viendo un montón de viajes. Y aquí hay algo un poquito interesante. Hay 2 lugares que no se mencionan en Shemot, en Éxodo. ¿Cuáles son estos? Dovka y Aluz. No están. ¿Por qué se menciona que pasaron por Dovka y Aluz y el siguiente destino es Refidim en el viaje número 10? Es muy probable que Moshe hubiera hecho un pequeño giro para buscar a su
esposa y sus hijos, pero ya no los encontró. No los encontró ni en Dofca ni en Aluz. Entonces llegaron a Refidim. Y cuando salen de Refidim, llegan al monte Sinaí. Ahí es donde se les da alcance por parte de Yitro. En Refidim es donde tienen la lucha con Amalek y también reciben el agua de la roca. En el tercer mes es cuando llegan a Sinaí, acampan y quedan ahí hasta el día 20 del año siguiente del segundo mes. Como ven, no están viajando todo el rato, deambulando en el desierto. De ahí parten y llegan hasta Kibrot Hatava. De Kibrot Hatava van hasta Hazerot. Y de Hazerot, en el 14º viaje, llegan hasta Ritma, que pongo ahí un comentario, este es Kadesh Barnea, es probable que aquí sea Kadesh Barnea, que es donde sucede, ¿qué es lo que sucede aquí? En Hazerot y entre Ritma es lo de los espías. Cuenta, dice Rashi, que en Ritma fue donde se quedaron 38 años. Qué interesante, ¿no? Los primeros 14 viajes bien ajetreados, pero luego pausa. Hay una pausa, hay 38 años que se quedan en Ritma, pero luego ya toca moverse. Y tenemos el segundo grupo de viajes que va desde Ritma hasta el monte Gidgad. Hay algo interesante, les decía a los hermanos más temprano. Fíjense, el viaje número 25. Llegan a un lugar llamado Hashmoná. Hashmoná es una palabra relacionada con los Hashmonaim, los macabeos. Y el número que resalta mucho en el libro de los macabeos es justamente el 25, porque el 25 de Kislev fue cuando se profanó el templo y el 25 de Kislev, 3 años después, bueno, más que el templo, fue propiamente hablando, el altar. Se vuelve a dedicar el altar y por ende el templo el mismo día, en la misma fecha, 25. Y el 25 es el viaje de Mitka a Hashmoná. Y bien, terminamos entonces con Benei Jaacán, hijos de Jaacán. Otra curiosidad, abramos Mateo. Este rey tiene 3 y creo que hay hasta un cuarto nombre. Es el rey, tiene 4. Uno con el que viene, le pusieron Jeconías, y luego también Coniahu, y también le han puesto, ¿cómo se llama? Ahorita lo vamos a ver. El rey Conías, y ahorita vamos a ver sus 4 o sus 3 nombres principales. Pero antes que nada, abrimos Mateo capítulo 1. ¿Y hasta dónde va el segundo paquete de generaciones? Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación babilónica. A Jeconías y a los hermanos de Jeconías. Y aquí que dice, mire, Benei Jaacán, los hijos de Jaacán. Listos para entrar al monte Gidgad. Y ahí tenemos una pausa. Y luego del monte Gidgad llegamos hasta a las llanuras de Moab
y luego terminan en Abel Sittim, que es donde se produce el pecado, la apostasía en Sittim. Abel significa las llanuras de Sittim. Qué interesante entonces los paralelismos que hay también con el proceso del Mesías desde Abraham hasta su llegada. Aquí en el desierto de Tzin, ahí dice que es Kadesh. Lo dice la Torá, es distinta a Kadesh Barnea, no es la misma. Aquí es donde muere ¿quién? Miriam. Y del desierto de Tzin van al monte Hor. ¿Qué pasa en el monte Hor? Muere Aarón. Como vemos, hay muchas cosas que están ocultas acá. Es más, los que quieran estudiar un poco del Zohar, el libro donde se basa la Cábala, les comento, estas dos parashot son las que menos tiene capítulos del Zohar. Pero ¿qué dicen los sabios? En realidad estas dos parashot son de las que más secretos tiene, pero el Zohar solo ha dado unas cuantas cositas. Entonces, lo que hay por descubrir aún es muchísimo más. Y vamos a terminar con lo siguiente, con el tema más importante. Pero antes que nada, quedó claro que es un Maasei, ¿no es cierto? No es al punto al que llegan, sino el movimiento de un punto a otro. Esos son los Maasei, los Maasim. Maasim, perdón. No Maasei, no Maasim, Maasim. Muy bien. Dijimos que íbamos a leer capítulo 5 de Mateo, porque está relacionado con lo primero que menciona la parasha. Que dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás a Hashem tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. ¿Cuál? ¿La celestial o la terrenal? Por ninguna, porque la de acá igual es la ciudad del gran rey. Viene una que viene del cielo, pero va a estar encima de la Jerusalén terrenal. Ni siquiera por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Ojo a las personas que se tiñen. Lo dice Yeshua. Como lo interpreten, véanlo ustedes. Pero para mí es claro, no tenemos la potestad de cambiar nuestro color de cabello. Porque cuando lleguen las canas, tienen que llegar y tienen que verse como una gloria, como una corona, no como vergüenza por la edad. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué tiene que ver esto con lo dicho al inicio de la Parashat Matot? En la Parashat Matot se refiere a los votos, pero también a los juramentos. Ya quedó claro que todo varón que hace un juramento o se compromete a algo, ya sea con Hashem o con otra persona, lo tiene que cumplir. Porque luego Yeshua mismo dice que de toda palabra ociosa que hayamos proferido, vamos a rendir cuenta. Todo lo que digamos va a ser usado en nuestra contra. Entonces, cuidado con lo que sale de tu boca. Si no lo vas a cumplir, no te comprometas. Si lo vas a cumplir, ok, entonces di sí, suficiente. Si no, solo di no. Porque nosotros no podemos romper el juramento que hemos hecho. Hay una actividad, no voy a criticar al judaísmo completo, pero en Yom Kippur se llama el Kol Nidrei, todos los votos, en donde se hace esto diciendo que los votos que hemos hecho quedan rotos, ¿no es cierto? Esa oración del Kol Nidrei se dio a raíz de que en la Inquisición
muchos judíos terminaron aceptando el cristianismo, pero por dentro decían, no, no estoy diciendo para que mis hijos no mueran, para que yo no sea perseguido. Entonces ya luego ellos, cuando llegaban a Yom Kippur, ellos se levantaban y decían el Kol Nidre, diciendo, Hashem, por favor, eso no fue en serio. Pero salió de tu boca y tienes que rendir cuenta. Todo lo que sale de tu boca. Por eso tienes que pensar bien las cosas que dices. El Eterno nos dio, fíjense, los elementos para percibir el mundo son, nuestros ojos son dos, las orejas que son dos, el olfato que son dos huecos, la piel que nos cubre completo, para que podamos percibir todo. Igual el cerebro tiene dos partes, pero al final la boca es una sola por donde sale. Entonces tenemos que discernir más lo que nos viene para saber qué es lo que va a salir por nuestra boca, porque de lo que salga vamos a rendir cuenta si no hemos cumplido. Las mujeres tienen un poquito más de libertad y en eso se explaya la parasha. Tienen una libertad, ¿por qué? Porque están bajo el resguardo, bajo la protección de su esposo. El esposo es el responsable por ella. No estamos hablando de superioridad. Hace rato les comentaba acerca de los rashei, de los jefes, de los líderes. El líder no es aquel, yo soy superior, vos no me podés hablar así como así. Me tienes que decir, don William, porque yo soy el jefe. No. Sos el responsable, sos el encargado, pero sos igual también que las otras personas. No sos superior ni inferior. Igual es tu esposa. Tu esposa no está por debajo de ti, ni tú por encima de ella, ni viceversa. Pero el responsable del hogar es el esposo. Es quien va a rendir cuentas. Entonces el esposo tiene que tener siempre cerca a su esposa para ver, y su esposa tiene que ser honesta también con su esposo para que el esposo sepa que en qué se está comprometiendo la esposa. Porque algo yo estoy muy convencido y es que la mujer tiene una emotividad, una efusividad mucho más fuerte que la del varón. Si ponemos aquí al varón y a la mujer, el varón va a avanzar, pero la mujer hace esto, la mujer arrasa, destruye, no le importa solamente su situación y sus hijos. No digo que todas sean malas, pero en general la mujer avanza. Necesita al varón así, por dos razones. Uno, porque el varón tiene que ser un elemento de contención y analizar. A ver, veamos, sí, tenés razón, es muy buena idea. Procede, lo que has dicho, en lo que te has comprometido, va, lo hacemos. Pero si lo que la mujer se determinó y dice, ¿sabes qué? Allá tengo una casa, en esa casa vive, no sé, vive mi prima, no tiene dónde vivir, pero nosotros necesitamos un auto nuevo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a correrlos a ellos, vamos a ponerla en alquiler y va a ver, está pensando la esposa en su familia. Ojo, por favor, no estoy diciendo a la mujer, ay, qué malas son las mujeres. Pero cuando se trata de su familia, la mujer es una leona y no se fija, protege. Entonces el varón puede decir, mira, pero son tus parientes. Entonces ahí está para filtrar esa situación. Pero también, ¿cuál es la razón de esta situación? Es que esa fuerza, ese ímpetu, también le sirva al varón para alcanzar metas. Porque sin eso el varón también se duerme en sus laureles. Nosotros también las necesitamos a ustedes que estén ahí empujando. Vamos, tenemos que hacer esto, necesitamos el auto. Ok, no la votamos a mi prima, pero no sé, entonces buscaré otro trabajo, vamos a ver qué hacemos.
pero necesitamos. El varón entonces piensa, ok, ya. Y así es como la Torá pone la jerarquía. No que el varón sea superior a la mujer, pero si hablamos de igualdad de jerarquía, lo que va a suceder es lo que he visto en muchos matrimonios, es esto, que la mujer sigue su camino y el varón se queda. El varón necesita el impulso de su esposa, pero su esposa también necesita el discernimiento de su esposo. Por esa razón es que Hashem dice a la mujer, y cuando no está casada, ¿a quién le toca? Al padre de la niña. Al padre de la niña, cuando la niña igual no está casada, o sea, no, una niñita no tiene voz ni voto, pero si la mujer no está casada, igual el padre es el que tiene que ver y discernir si en lo que se está comprometiendo es factible o es incluso destructivo para otra persona, para que el otro diga va o no va. Pero ahí el varón tiene que entender que si aceptó, sea padre o sea esposo, el varón es como su propio juramento. Tiene que encargarse de que lo que se comprometió se cumpla. Porque si no se cumple, los dos son culpables. Tanto la mujer que se comprometió como el varón que también se comprometió. Por esa razón es que Hashem estructura la organización humana en familias, pero hay también estructuras que van subiendo, donde uno es el que responde, el que dice, sí, ok, pero esa persona siempre va a necesitar de a los que tiene por debajo jerárquicamente para poder decidir qué camino tomar. Y es así como se tiene que trabajar, amados hermanos, en equipo. Es lo mismo que esta congregación. Yo no soy el líder de la congregación, pero yo estoy y otros hermanos somos los que respondemos, los que vamos y vemos para que toda la congregación esté bien. Pero nosotros mismos somos parte de la congregación. Yeshua fue muy claro y dijo, los líderes de las naciones se jactan de su liderazgo y mandonean a los que tienen por debajo. Estoy haciendo una paráfrasis. Con ustedes no será así, sino que todos ustedes son hermanos. No significa que en una determinada comunidad no existan personas que respondan. Los podemos llamar líderes, pero esencialmente líderes no son. Porque Yeshua es claro, solamente tienen un solo líder y ese soy yo. Pero sí que tiene que haber gente que responda. ¿Quiénes son en la congregación? Son los ancianos. Los ancianos, los que tienen más madurez, pueden entender y pueden discernir cuál es la mejor opción o solución o camino que puede seguir una determinada congregación. Y así tiene que ser una familia, porque en realidad esto es una familia. Bueno, Hasak Beni Hasek, acabamos el libro de Bamidbar y esto era lo que quería traerles el día de hoy. Hay muchas cosas más de que hablar, la parashá, al ser combinada es muy extensa, pero quedémonos con este pequeño asunto. Con nosotros será hasta la siguiente semana, amados hermanos. Vamos a hacer una bendición por el cierre. Para ello, vamos a invitar a nuestro hermano Fernando. Vamos a hacer una bendición para el cierre. Antes, no, todavía, vamos a ponerlo. No, lo hacemos después de la transmisión. Ok,
Después de la transmisión vamos a hacer la bendición para el cierre. Ustedes pueden hacerlo en sus casas para no hacerlo muy extenso el video. Nosotros nos despedimos hasta la siguiente semana con un nuevo libro, el libro de Deuteronomio, de Devarim. Y bueno, no se olviden, denle like a este video, suscríbanse, compártanlo y hasta el siguiente Shabbat. Con nosotros, aquí vamos a estar siempre y cuando sea la voluntad del Eterno. Shabbat Shalom, Shavua Tov, Kol Tuv. Paz, hermano, vamos a dar la bendición